estudiantes de todo el país, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a su clase de historia que será muy interesante, ya lo verán. Pasemos primero a saludar, claro que sí, a mi querido Ton. ¿Cómo estás, Ton? ¡Hola! ¡Hola, hola, Lari! Y bienvenida, maestra, ¿cómo está? Gracias, Larisa. ¿Bien? ¿Y tú? Hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a la maestra Cecilia. Y antes de comenzar, claro que sí, vamos con nuestro amigo Ajo listo para que nos diga cómo lavar nuestras manos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Hola a todos y todas. El día de hoy iniciaremos los temas del bloque 3 de nuestro libro de historia de quinto grado de primaria. ¿Están preparados para conocer otra etapa fundamental de nuestro pasado? ¡Maestra, sí, por supuesto! Yo estoy muy listo y muy entusiasmado para emprender un nuevo viaje a través del tiempo. Ya quiero saber cómo terminó el siglo XIX mexicano y de qué manera se recibió el siglo XX. Con bombo y platillo, seguramente. Me imagino que ya no hubo tantos problemas políticos y que la gente por fin pudo vivir en paz, ¿verdad, maestra? Algo hay de eso, Ton, pero recuerda que la historia no es un cuento en el que existan personajes buenos y malos y que termine con un desenlace claro. En la vida real entran en juego muchas cosas. Además, la conducta humana siempre presenta claroscuros. ¿A poco tú nunca has hecho una travesura o algo que sabes que no debes hacer? Y no por hacer travesuras eres malo, ¿no, Ton? Chispas, maestra. Sí, creo que a veces es complicado explicar por qué hacemos algunas cosas en la vida diaria. Sí, Ton, pues precisamente estos claroscuros los podemos observar en los personajes que formaron parte de los procesos históricos que estudiaremos en las siguientes clases, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Pero no nos adelantemos. Primero, ubiquemos estos dos acontecimientos en el tiempo y en el espacio. Y bueno, además, llegó la hora de hablar sobre un hombre muy importante de este periodo, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un presidente de México. Recuerdo haber visto una imagen de él en la que portaba muchas medallas. Sí, Porfirio Díaz fue un militar que desde joven apoyó la causa liberal. En la Revolución de Ayutla, en contra de la dictadura de Santana, estaba asociado con la facción liberal radical, es decir, con los juaristas. Durante la intervención francesa, destacó en los campos de batalla y llegó a ser general de división. Comandó al ejército que derrotó a las fuerzas del mariscal Bazaine en la batalla del 2 de abril en Puebla. Esa batalla marcó el derrumbe del Segundo Imperio y la intervención francesa. De ahí que a Porfirio Díaz se le conociera como el héroe del 2 de abril. Por sus méritos militares y también por su militancia en el Partido Liberal desde 1867, comenzó su lucha por conseguir la presidencia de la República. Y fue a finales de 1876 cuando por primera vez se convirtió en presidente de México, aunque solo fue presidente interino. Y ya en 1877 se convirtió por primera vez, ahora sí, en presidente constitucional de la República. Este cargo lo tuvo hasta 1880.
pero luego volvió a ocupar la silla presidencial de manera ininterrumpida entre 1884 y hasta 1911. Uy, maestra, si hacemos un cálculo rapidísimo del tiempo que estuvo Díaz en el poder, nos dan 31 años. En 3 décadas suceden muchísimas cosas, ¿no? Así es, Ton. Durante el Porfiriato sucedieron una serie de hechos importantes y hubo cambios muy profundos. Fue una época en la que, a pesar del desarrollo económico, llegó a existir tanta inconformidad que en 1910 se desencadenó una revolución. Y fue justamente la Revolución Mexicana el proceso que logró derrumbar al Porfiriato, este régimen que para entonces daba muestras evidentes de decadencia en los aspectos políticos y sociales. Maestra, me quedé pensando en los 34 años que dijo Ton. Entonces, a una de las 2 etapas que analizaremos se le llama Porfiriato, porque durante ese periodo la marcha del país se dio en torno al poder que ejerció la figura de Porfirio Díaz. Muy buena observación. El Porfiriato se define por estos límites temporales. Inicia en 1876 con la llegada de Díaz al poder y concluye en 1911. Cuando este personaje renunció a la presidencia y abandonó el país para nunca más volver. Veamos la línea del tiempo en las páginas 78 y 79 de nuestro libro de texto. A ver. 78 y 79. Ya la tengo. Gracias, Larisa. Como podemos observar, esta línea comprende de 1875 a 1920 y en ella se enmarcan varias etapas. Empieza con el primer gobierno constitucional de Porfirio Díaz, de 1877 a 1880. Le sigue la administración del presidente Manuel González, de 1880 a 1884. Después, en color verde, se indica la dictadura de Porfirio Díaz, entre 1884 y 1911. Y por último, la etapa de la Revolución Mexicana, que va de 1910 a 1920, periodo en el que destacan personajes como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. También en esta época sobresale la promulgación de una nueva constitución, en 1917, que planteó soluciones a muchos de los problemas del país. Y ese fue el gran triunfo de la Revolución Mexicana. Maestra, observo que la línea del tiempo inicia con la rebelión de Tuxtepec en 1876. Pero, ¿a qué se refiere este hecho? Muy bien, Ton, qué bueno que lo adviertes. Porfirio Díaz, desde 1867, participó en las elecciones presidenciales, que como saben, en las que terminó perdiendo en 1871, y perdió en ambas. Pues como vimos en clases pasadas, triunfó Benito Juárez. Cabe señalar que tras la derrota de 1871, Díaz se rebeló y lanzó el Plan de la Noria bajo el lema de Constitución de 57 y libertad electoral, exigiendo menos gobierno, mayor libertad y la aplicación estricta de la Constitución de 1857. El Plan de Tuxtepec lo lanzó en enero de 1876 para rebelarse en contra de las aspiraciones reeleccionistas del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que sucedió a Benito Juárez desde 1872 y al cual Porfirio Díaz acusaba de haber violado la Constitución de 1857. El movimiento armado al mando de Porfirio Díaz salió victorioso, en parte por su campaña militar, pero también por el enfrentamiento entre Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, el cual también desconoció a Lerdo como presidente. Fue así como Díaz pudo llegar a ser presidente de la República. Maestra, entonces esa rebelión fue contra una reelección. ¿Quién diría? En ese momento que una vez en el poder Porfirio Díaz se reelegiría una y otra vez, Ton. ¿Escuchaste? Sí, exacto. Esas son las contradicciones que podemos encontrar en los procesos históricos. Porfirio Díaz, en su rebelión, estuvo apoyado por los liberales radicales y por antiguos conservadores que habían sido partidarios de Maximiliano. Ya siendo presidente, con el objetivo de pacificar en lo político al país, concilió con distintos grupos políticos y de esta forma pudo atender y solucionar problemas económicos marcados por la inestabilidad financiera, fiscal y la persistencia del endeudamiento externo, así como los problemas sociales y culturales. Esa fue su principal tarea durante su primer mandato.
al terminar este periodo, en 1880, le tocó al general Manuel González gobernar un país con grandes retos y marcadas desigualdades sociales. Y me imagino que la tuvieron muy difícil, ¿verdad, maestra? Porque, bueno, yo recuerdo que durante todo el siglo XIX, México enfrentó graves problemas económicos, intervenciones extranjeras y muchas dificultades para establecer y mantener una forma de gobierno. Es cierto, Ton. Seguramente el panorama era muy complicado y cómo enfrentaron estos problemas, maestra. Díganos. Díaz regresó a la presidencia en 1884 y en 1887 el Congreso modificó la ley para que pudiera reelegirse. Primero una vez, pero en 1890 nuevamente la ley se modificó para que no hubiera restricciones en las siguientes reelecciones. Resulta paradójico, pues años antes Porfirio Díaz logró llegar a la presidencia gracias a una lucha antirreeleccionista. Porfirio Díaz se distinguió como un político muy hábil, capaz de negociar y conciliar con las distintas facciones políticas. Para gobernar, aplicó el lema de poca política y mucha administración. Esto significa que Díaz conformó una estrategia en la que controlaba las lealtades que le ofrecían las autoridades locales y regionales. Esto con el fin de que no se dieran conflictos políticos que desestabilizaran a los estados y repercutieran en el país. Uy, maestra, me surgen muchas dudas respecto a la parte económica y social de estas décadas, maestra. ¿Qué nos puede explicar, por favor, sobre eso? Claro, Ton. La característica principal de los cambios económicos y sociales del porfiriato es la modernización. Se construyeron ferrocarriles y puertos nuevos, se introdujeron nuevas tecnologías en algunas empresas, claro, y todo eso acentuaba la imagen de un país en desarrollo. La meta era alcanzar el progreso y unirse al ideal de la modernidad. Una de las ventajas de la construcción era que redujo el tiempo de traslado entre un lugar y otro, tanto para las personas como para los productos y bienes de consumo. Ahí se puede notar cierto progreso, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo eran los viajes antes de esta época? Hicimos el análisis de una imagen en el programa Caminos y Bandidos. Sí, el desarrollo material del porfiriato es un hecho que también se reflejó en la construcción de grandes obras de infraestructura urbana, como el Gran Canal de Desagüe de la Ciudad de México o la construcción de hospitales, escuelas y palacios que albergaban algunas secretarías de Estado. Estos últimos aún los podemos apreciar en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, podemos decir que fue un gran momento de desarrollo económico para nuestro país, ¿verdad, maestra? Sí, Ton, pero también fue una etapa de gran desigualdad social. Es decir, el desarrollo económico no benefició a todas las personas. Mientras unos tenían mucho, otros no eran dueños ni de sus vidas. Por ejemplo, en las haciendas que estaban distribuidas en diversas partes de la República, pero principalmente en el sureste del país, que requerían mano de obra barata para la agricultura de exportación, los campesinos sin tierra trabajaban como peones completamente subordinados a las exigencias de los hacendados y los capataces, sin ningún derecho ni oportunidad para prosperar. Yo leí una vez que en las fábricas las y los obreros corrían con la misma suerte que los campesinos porque no tenían ningún derecho laboral. Las jornadas eran extenuantes y los salarios muy bajos. Además, en las minas del norte del país y en los ferrocarriles había preferencia por el trabajador norteamericano. Para ellos había mejores salarios. Uy, ¿y cómo se puede soportar eso? Pues, de hecho, las y los obreros levantaron la voz para denunciar las condiciones en las que se encontraban. La huelga de Cananea en Sonora en 1906 y la rebelión de Río Blanco en Veracruz en 1907 son muestras de ello. Muy bien. Sí. La represión del gobierno se impuso sobre estos movimientos, pero fueron precursores de la Revolución Mexicana. Si estos dos acontecimientos están en nuestra línea del tiempo, maestra. Sí. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Díaz gozaba de prestigio internacional como buen gobernante, pero la realidad en la que estaba sumida la mayoría de la población, en esa realidad eran visibles escenarios desoladores.
Las posibilidades de ascenso social eran casi nulas. Los sueldos bajísimos de los trabajadores apenas les permitían para subsistir. Las viviendas miserables los exponían a riesgos de salud y solo una minoría tenían tierras propias. Y existían pocos lugares de cultura y esparcimiento para toda la población. Maestra, entonces, si una minoría tenía muchos recursos, mientras que la mayoría no tenía nada, eso quiere decir que la sociedad solo estaba dividida entre ricos y pobres, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas, Larisa? Díganos, maestra. Yo pienso que entre ambos existía otro sector. Así es. Como parte de la sociedad desigual de ese entonces, en la que vivían muy diferente los que tenían todo con respecto a los que no poseían nada, se encontraba además una creciente clase media conformada por rancheros, pequeños propietarios, comerciantes, profesionistas, burócratas, etc. A su vez, entre estos grupos estaban quienes se sentían conformes con la forma de la sociedad, pero también había otros que advertían las injusticias y los abusos del gobierno y que creían que las condiciones de vida del país debían cambiar y, sobre todo, pensaban que Porfirio Díaz debía dejar el poder en manos de una nueva generación, por supuesto, más joven a la que él pertenecía. Uy, vaya, ya era momento de escuchar que hubo quien no estaba de acuerdo con la forma en que trabajaban los campesinos y los obreros. Sí, esa tarea también la llevó a cabo la prensa liberal, que denunció la forma impositiva de gobernar. Y por esto, por publicar críticas contra el gobierno de Díaz, muchos periodistas llegaron a ser encarcelados y reprimidos. La falta de libertad de expresión es otra de las características de este periodo. ¿Otra vez hubo persecución a la libertad de prensa? Pero vimos que eso ya había pasado antes durante el siglo XIX. Vaya, sí que se fueron acumulando motivos para que estallara una revolución. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Qué bárbaro!, ¿no? La Revolución Mexicana ocurrió por diversas causas, como el descontento social y político que se fueron acentuando en el transcurso de las 3 décadas que duró el gobierno de Díaz. Las últimas elecciones presidenciales en las que participó Díaz se llevaron a cabo en 1910, en condiciones muy distintas a las anteriores, pues 2 años antes, las declaraciones que Díaz había hecho al periodista norteamericano James Creelman sobre estar dispuesto a dejar la presidencia en 1910 y señalar que el pueblo mexicano estaba preparado para elegir a sus gobernantes de forma pacífica, eso, detonó una animada participación política. Ante las declaraciones de Díaz, se crearon nuevos clubes políticos. Uno de estos contó con la participación del hacendado coahuilense Francisco I. Madero, quien fue designado por la Convención Nacional Antirreeleccionista como candidato presidencial. Pero, en 1909, a pesar de las declaraciones de Porfirio Díaz y a pesar de su avanzada edad, la Convención Reeleccionista lo postuló como candidato a la presidencia de la República para el periodo 1910-1916. ¡Uy, qué novedad! Las propuestas de Madero hicieron eco en gran parte de la población, ya que planteaban un cambio político y en parte social. Siendo conscientes de la popularidad de Francisco I. Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar durante las elecciones y así él fue declarado ganador, electo por 9ª ocasión como presidente, junto a Ramón Corral como su vicepresidente para el sexenio de 1910 a 1916. Si las elecciones se hicieron mientras Madero estaba en prisión, podemos suponer que se cometió un fraude electoral. ¡Sí! ¿Y qué pasó, maestra? ¿Qué pasó? Francisco Madero se fugó de San Luis Potosí rumbo a Estados Unidos. Al ver canceladas todas las vías legales para terminar con la dictadura de Díaz, Francisco I. Madero hizo un llamado para hacer la revolución el 20 de noviembre de 1910 mediante el Plan de San Luis. En este documento se declararon nulas las elecciones, por lo que Madero ocupó de manera provisional la presidencia y convocó a todos los mexicanos para tomar las armas en contra del gobierno del general Porfirio Díaz. ¡Guau! La revolución maderista avanzó incontenible en toda la República. Fueron surgiendo importantes líderes regionales como Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata. En mayo de 1911, después de la toma de Ciudad Juárez, Chihuahua, por parte de los revolucionarios, Porfirio Díaz tuvo que renunciar.
Estos son otros hechos que, dada su trascendencia, no podían faltar en nuestra línea del tiempo. O sea, maestra, que la dictadura porfirista fue derrotada en solo 6 meses. Eso significa que en efecto había muchas cosas que cambiar o reformularse. Claro, sí. Su renuncia se recibió en todo el país con enorme alegría y así se dio fin a la etapa maderista de la revolución. Pero en noviembre de 1911, Francisco I. Madero asumió, ahora sí, la presidencia. Uy, maestra, pero si Díaz renunció a los 6 meses de que estallara el movimiento, ¿por qué nuestra línea del tiempo marca la Revolución Mexicana hasta 1920? Oye, muy buena observación, Ton. Sí, maestra, yo también tengo esa duda, ¿eh? Sí. Muy bien los dos, ¿eh? Pues la Revolución Mexicana fue un proceso largo que ocurrió desde los últimos años del Porfiriato y que se prolongó incluso después del triunfo del movimiento maderista, ya que los conflictos continuaron. Pues lo que pasó es que surgieron varios grupos armados con intereses políticos diferentes. En febrero de 1913, el general Victoriano Huerta obligó al presidente Madero a renunciar y lo mandó a asesinar. ¡Ay, no! ¿Cómo es eso? Terrible, ya lo veremos. Esto desencadenó de nueva cuenta otro levantamiento armado entre distintas facciones y esta lucha se prolongó durante los siguientes años. Para que tengamos un panorama general, vamos a ver el siguiente video. Hacia la primera década del siglo XX, se había extendido por el país una evidente inconformidad en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Su régimen había dejado de lado temas fundamentales para México, como el ejercicio de la democracia y la justicia social. Revolución Mexicana. En 1908, Porfirio Díaz expresó que al concluir su periodo presidencial, se retiraría del poder porque consideraba que México ya estaba listo para la democracia. Sus declaraciones desataron una importante efervescencia política en todo el país. En su libro La sucesión presidencial en 1910, Francisco I. Madero planteó la necesidad de un cambio pacífico y democrático. A partir de 1909, comenzó a recorrer la República con un lema que arraigó en la conciencia cívica: sufragio efectivo, no reelección. Ante la creciente popularidad de Madero, el gobierno ordenó su encarcelamiento y bajo esas condiciones se realizaron las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Porfirio Díaz por 7ª ocasión. Madero logró escapar y proclamó el Plan de San Luis, en el que desconoció al gobierno de Porfirio Díaz y convocó al pueblo a tomar las armas con el fin de instaurar la democracia. La revolución estalló el 20 de noviembre de 1910. A ella se unieron campesinos, obreros, mineros, intelectuales y gente de la clase negra. La toma de Ciudad Juárez por las fuerzas revolucionarias obligó al gobierno a firmar los tratados de paz. Porfirio Díaz renunció a la presidencia y partió al exilio. Madero hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Sin embargo, no tomó el poder como caudillo victorioso, sino que esperó a que se realizaran nuevas elecciones para alcanzar la presidencia por la voluntad de los ciudadanos. Pero la situación económica, social y política del país seguía siendo muy difícil. En Morelos, los zapatistas consideraron que Madero no apoyaba su lucha por la tierra y lanzaron el Plan de Ayala en su contra. En el norte, Pascual Orozco se levantó en armas en defensa de algunas demandas sociales. Mientras tanto, miembros destacados del antiguo régimen organizaron una revuelta para derrocar al gobierno maderista. El presidente Madero encargó al general Victoriano Huerta la defensa de su gobierno. Pero Huerta entró en negociaciones con los sublevados y apoyó el golpe de Estado. Madero fue obligado a renunciar y Huerta ocupó la presidencia. La decena trágica culminó con la muerte de Madero.
Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconoció a Huerta y lanzó el Plan de Guadalupe con el fin de restablecer el orden constitucional. El país se convirtió en un campo de batalla, en el que los constitucionalistas se enfrentaron al ejército federal. Luego de más de un año de intensos combates, el avance de los revolucionarios obligó a Huerta a renunciar. Pero el triunfo revolucionario no resolvió los grandes problemas nacionales: la instauración de la democracia, la justicia social, la propiedad de la tierra, la situación laboral y la educación. Carrancistas, villistas y zapatistas querían decidir el rumbo que debía seguir el país, y sin poder llegar a ningún acuerdo, la revolución se dividió. En la soberana convención de Aguascalientes se impusieron villistas y zapatistas con una visión más social de la lucha, y la convención desconoció a Carranza. Carranza trasladó su gobierno a Veracruz, apoyado por las fuerzas de Obregón, y a partir de 1915 comenzó una intensa campaña militar contra villistas y zapatistas. Con la situación militar a su favor, Carranza convocó al Congreso para redactar una nueva constitución. Esta se promulgó el 5 de febrero de 1917. Aunque las disputas por el poder continuaron, la Carta Magna marcó el camino que debía seguir el país en los años siguientes a la revolución, pues había recogido las principales demandas de la lucha: democracia, educación, cuestión agraria y derechos laborales. ¡Qué increíble! Qué interesante video y qué interesante clase, maestra. Yo aprendí muchísimo el día de hoy. ¿Y tú, Ton? Yo también, y qué forma tan interesante de aprender la historia. Pues me encanta que hayan aprendido tanto y que les haya gustado esta clase. Este fue tan solo un panorama general de estas dos épocas, el Porfiriato y la Revolución. Pero la verdad es que nos faltan muchísimos temas por ver, así que nos encantará verles de vuelta a la próxima clase. ¡Hasta luego! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Rumbo a un nuevo siglo. Historia, 5º grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, a movernos un poco. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. Para apoyo pedagógico hay maestros y maestras de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Hasta Gracias, la próxima! maestra. Hasta luego. Gracias. Adiós. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía: creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba: creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar.
Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.